¿Qué tal, amigos de Grupo Cronos Multimedios? Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en oficinas centrales, estamos en una entrevista de lujo directamente con el dirigente, con el líder, con el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, el licenciado Juan Pablo Rojas. Aquí con nosotros el día de hoy en el tema del maíz. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Doctor, muy bien, gracias. Afortunadamente, después de este puente de Semana Santa, espero que todos allá bien, los amigos en Chiapas y en toda la República, estemos bien. Claro que sí, todos los chiapanecos nos sentimos muy a gusto con escucharte. Es un tema que tú manejas perfectamente bien. Llevas ya varios años picando piedra en la búsqueda de mejoras para el sector campesino más empobrecido de México, que es la de los productores de maíz. Y bueno, eso se te aplaude, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en donde tú estás y sabemos perfectamente bien que pesa mucho el morral que traes cargando. Amigo, ¿cómo sientes tú la producción de maíz de la temporada que acaba de pasar? ¿Crees tú que las cifras que están manejando de manera oficial sean las correctas? ¿O tienes otros datos, como dice el presidente de la República? Híjole, son temas muy escabrosos, un tema muy difícil en estos tiempos. Vemos la dificultad que tiene pues la sociedad en general, principalmente los más pobres de este país, que cada vez está siendo más difícil completar pues el monto de los recursos económicos para acceder a la canasta básica. Una canasta básica que está integrada principalmente por varios derivados del maíz y directamente también como grano, porque de ahí se elabora la tortilla, el alimento que más consumen los mexicanos. Traemos otros datos, definitivamente que sí traemos otros datos. También es importante decirte, doctor, que a veces ya nosotros mismos dudamos de nosotros mismos cuando vemos que en las mañaneras y las estadísticas oficiales manejan unos datos, unos números, los cuales nosotros no estamos viendo aquí en tierra, aquí con la raza, con la gente que está trabajando, pues no vemos esa mejoría que ellos dicen, ¿no? Hablan mucho de que los programas que ellos implementaron a partir del 2019, y te estoy hablando específicamente del programa de fertilizantes, dicen que este programa ha llevado a incrementar hasta en un 30% el volumen de producción donde han venido aplicando este programa, y eso nosotros lo vemos muy claramente, lo palpamos pues aquí bien en tierra, ¿no? Okay. Este programa tal vez sucedía en años anteriores, en sexenios anteriores, pero hoy más que nunca estamos viendo cómo es que de 100 productores que recibían el apoyo para el fertilizante, hoy apenas lo están recibiendo 20 de esos 100 que lo recibían. Y decimos 20 porque 80, parte de ellos no existen y otra gran parte, un 40, 60%, son beneficiarios del programa, pero que no son precisamente productores, ¿sí? Apenas el 20% de los que reciben estos apoyos de fertilizante realmente son productores. Eso es lo que estamos viendo. Y también estamos viendo cómo es que en tierra los productores cada vez están produciendo menos, cada vez se dedican a la actividad menos productores. ¿Por qué? Porque ya no le es redituable, no le es rentable, ¿sí?
El programa de Segalmex, el programa de los precios de garantía, en específico para el caso del maíz, pues como ya lo vemos en la información que sale a diario también con el tema de Segalmex, estamos viendo que sirvió o sirve nada más para que otros que no estaban participando en años anteriores en el tema de la corrupción, ahora ellos participen, ¿sí? Desde los acaparadores o los intermediarios, que son los que compran y le venden a Segalmex, ¿sí? Los que criban, los que limpian el grano para tener la calidad que requiere el programa de Segalmex, también son participantes de la red de corrupción, y no se diga de los encargados de las bodegas de estos centros de acopio de Segalmex, y de ahí para arriba, ¿no? Y eso también nos ha llevado a que el producto a los consumidores finales se les encarezca el producto, el grano, ¿sí? Y ya vemos también cómo es que se ha incrementado el precio de la tortilla. Intervienen muchos factores para que el precio de la tortilla se incremente, ¿sí? La energía eléctrica, los combustibles, sí es cierto, pero aquí hay que decirlo bien claramente. El programa de fertilizantes, el programa de precios de garantía no ha servido para mitigar la dificultad que se tiene para acceder a los alimentos. Y no ha servido tampoco para incrementar la producción de este grano. Al contrario, se siguen abandonando las tierras, se sigue abandonando la actividad, y hoy vemos cómo en las comunidades rurales se ha incrementado considerablemente la migración. Bueno, la primera observación que haces en lo que respecta a los programas de fertilizante, me estás diciendo que no es suficiente y es más, ni siquiera es comparativo con los gobiernos anteriores, ¿no? Esa es una. Y además también nos consta porque vimos que muy pocos recibieron los fertilizantes en cantidades ínfimas, no resuelve el problema de la fertilización y tienes toda la razón, hay mucha desviación de ese producto hacia gente que no trabaja ya la producción maicera. Esa es una. Número dos, Segalmex parece ser que es una mala copia de lo que fue Oruconsa, no solamente haciendo los mismos vicios, sino soportándolos y fortaleciéndolos. Porque en los centros de acopio, los almacenistas o analistas almacenistas dan cuenta que son los mismos que estuvieron en las administraciones anteriores y le siguen robando directamente al productor, no solamente en la báscula, sino en la cribación de su producto. Es correcto. Mire, doctor, ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, en algunos foros también hemos dicho, la política pública para el sector agropecuario mexicano hoy no existe. La política pública para los mexicanos, en general, para todos los sectores económicos, es una política que nosotros le llamamos discriminatoria. Hoy podemos ver cómo los mexicanos de 0 años de edad o de meses hasta 30 años tienen acceso a programas asistencialistas. Y de ahí se brinca hasta los 65 años en adelante y discapacitados, y por ahí pasan madres solteras y otros programas, ¿sí? Entonces estamos viendo que a dos sectores de la población en cuanto a la edad están siendo atendidos. ¿En qué cantidad? Vamos, no nos metemos ahorita en ese tema, pero vemos cómo los mexicanos de 30 años a 65 años no tienen ninguna oportunidad de acceder a un programa que el gobierno diga, ¿sabes qué? Aquí están los programas, aquí están los presupuestos con los cuales yo voy a impulsar la inversión, yo voy a impulsar la producción, yo voy a fortalecer mis sectores económicos, yo voy a contar con un sector primario
protegido, prioritario, con un sector primario que yo como Estado, que yo como gobierno considero como de seguridad nacional. No lo estamos viendo, no lo vemos así, no está plasmado siquiera en los documentos, en la Constitución, sigue plasmado en una parte de la Constitución, sigue plasmado en una parte de las leyes, en algunas leyes, pero hoy, como decía yo ayer, creo hicimos un boletín, una publicación donde comentábamos, era el último clavo o el clavo que se requería, que le faltaba a la cruz del campo mexicano. La eliminación de la financiera rural, de la financiera nacional para el desarrollo agropecuario y forestal, y un nombre largo, ¿no? Vamos, la financiera rural, en pocas palabras, la financiera rural desde 2019 prácticamente estaba ya inactiva, pero hoy lo que quieren hacer ya es eliminarla hasta del papel, ¿sí? Esa parte que era la última pieza que nos quedaba al sector agropecuario para acceder a financiamiento, pues definitivamente ya no la vamos a tener. Y no te estoy hablando de mucho tiempo. Es esta semana y la siguiente en la cual la financiera rural va a desaparecer. ¿Por qué en estas 2 semanas? Porque son las 2 últimas semanas del periodo ordinario de sesiones de legislativo. Eso es lo que estamos viendo en esta política, en este gobierno que nos mantiene a los mexicanos con una política pública o con políticas públicas discriminatorias, eliminando por completo al sector primario, al sector productor de alimentos, al sector agropecuario de nuestro país. Oye, entonces la desaparición financiera de la financiera rural, pues de alguna manera, pues prácticamente deja totalmente fuera de posibilidades crediticias a los productores. Ya de por sí era muy difícil conseguir un crédito en financiera rural, pero ahora no hay ni siquiera esa opción. En un momento dado pudiera ser saber quién supla las funciones de la financiera rural. No vemos quién, a excepción de lo que queda del Banco de México, que es FIRA, ¿sí? Fideicomisos instituidos con relación a la agricultura, sería lo que queda ahí para el sector agropecuario, pero otra vía, pues no la vemos por parte del Estado, por parte del gobierno federal, por parte del Ejecutivo Federal. ¿Qué nos queda? Nos queda la banca privada. Es difícil, con las tasas de interés como están ahorita, un crédito digamos, al solicitante final, al beneficiario final de un crédito, no le queda en menos de 25% la tasa de interés si es que quiere acceder a un crédito. Y la banca comercial también tiene que tener mucho cuidado a quién le podría o le estaría dando ese crédito. Si tiene garantías, si son rentables, si tienen potencial productivo. Pero en México hoy vemos que como la política, en las políticas públicas ya no existe el campo mexicano, pues de dónde, aunque la tierra, aunque nuestro campo tenga potencial productivo, pues no es competitivo y no es rentable, no va a ser rentable con una tasa de interés del 25%, porque no tiene un programa de apoyo del gobierno. Tú sabes, doctor, que para que los empresarios, incluso los empresarios más grandes de este país y extranjeros, detonen o apliquen hagan una inversión en nuestro país, necesitan que el gobierno sea el primero que le apueste. Y aquí en México el gobierno no le está apostando al campo. Y entonces los privados, la banca comercial, difícilmente le va a apostar al campo. ¿Sí? Oye, está preocupante tu punto de vista, que estoy seguro es el real.
porque imagínate si ya de por sí habíamos perdido autosuficiencia en granos, ¿cómo vamos a estar ahora que se le han quitado todos los apoyos al sector productivo rural? Y lo aclaro porque no estamos en contra de que otros se estén beneficiando con los programas subsidiarios del gobierno, que son del pueblo al final de cuentas, ¿no? Pero de eso a que el sector productivo, al sector encargado de llevar a la mesa de todos los mexicanos los alimentos, no tengan un céntimo de respaldo, ni siquiera políticas públicas que en un momento dado le dejen siquiera la esperanza de que van a obtener mejores precios de garantía o mejores precios base, entonces sí es algo de la cual los mexicanos ya debemos de preocuparnos. Pero no solamente eso, hay un programa de gobierno, bueno, intentaron parar las importaciones de los granos de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si no somos autosuficientes en granos y dejamos de importar lo que requiere la mesa alimenticia de los mexicanos, entonces, ¿hacia dónde vamos, líder? Una pregunta. Miren, aquí usted me da la pauta y me da el acceso para comenzar. Lo que hemos dicho, porque nosotros como productores, como organización de productores, somos apartidistas, hemos sido apartidistas. Hemos trabajado siempre por el campo y para el campo, para pues darle una mejor condición de vida a nuestra familia, para participar en algo con nuestra comunidad, ¿sí? Y así, en general, hacia arriba. Siempre hemos dicho, nosotros como productores no queremos que nos regalen, no queremos que nos den, no estamos estirando la mano nada más esperando a lo que nos dé el gobierno. Lo que queremos es que el gobierno, así como yo, productor, le apuesto a mi tierra, le apuesto a mi trabajo, le apuesto a poner todo mi esfuerzo para sacar a la venta o sacar un producto para la comunidad, ¿sí? También que el gobierno le apueste y se arriesgue a esta actividad. No queremos que nos den, queremos que nos pongan las condiciones en igualdad de circunstancias para los pobres, para los medianos, para los ricos, ¿sí? Y con ello nosotros poder ser más productivos, lograr ser competitivos y poner más cantidad, más volumen de los productos alimenticios que requieren los mexicanos y con ello lograríamos la disminución de los precios de la canasta básica. No estamos en contra de que haya becas para quienes no estudian. No estamos en contra de que le den una pensión a las personas de la tercera edad, que la verdad en muchos de los casos pues no la necesitan. O sea, no son dependientes de una pensión. O sea, no estamos en contra de eso. Lo que queremos es que así como a ellos les aplican recursos de los mexicanos, también a nosotros, los que estamos trabajando, los que estamos pagando impuestos, los que mantenemos a esos políticos, a esos servidores públicos y entre comillas, ¿sí? También nos pongan programas, ¿sí? Con las condiciones que tengamos que cumplir y demostrar para que apliquen esos recursos, pero que nos den ese respaldo, ese apoyo, ese incentivo, ¿sí? Y no lo estamos, por eso decimos que la política pública en México es discriminatoria, porque hoy no le están atendiendo a las necesidades económicas de los que producimos, de los que estamos trabajando. Estamos dejando el control político, el control económico y el control alimenticio a los países de los cuales importamos los alimentos. Nosotros sabemos perfectamente bien que si en un momento dado generamos
megadependencia alimentaria hacia los Estados Unidos, hacia China o hacia cualquier otro país exportador. Entonces quiere decir que estamos cediendo toda la soberanía nacional de nuestro país. Aquí es necesario que México retome nuevamente las políticas públicas y que les dé la jerarquía de seguridad nacional y a la par del combate hacia las drogas, para que en México vuelva nuevamente a otear la posibilidad de recuperar su autonomía y su autosuficiencia en granos. De lo contrario, a como está la situación, en donde ya prácticamente en varios estados estamos considerando el fallo de las garantías de nuestro estado hacia la sociedad, y el empoderamiento de muchas organizaciones delincuenciales a nivel nacional, no hay de otra de que la conflagración de la sociedad civil ya está en puerta. Usted sabe, seguramente el presidente de la República hoy también sabe que la seguridad social y la seguridad pública depende mucho de la generación económica, de la generación de empleo, del incremento de los ingresos de las personas, de las familias. Hoy no hay suficiente empleo, principalmente en las áreas rurales. No hay empleo porque no hay inversión. No hay inversión que detone el trabajo y la actividad agropecuaria, ¿sí? No hay esa parte donde diga un joven, no tengo yo necesidad, no tengo por qué ir a la Ciudad de México, a Acapulco, a Oaxaca, a Guadalajara, a Estados Unidos, no tengo que ir allá a buscar una vida porque aquí la puedo hacer. Aquí no, en México no se tiene esa condición, ¿sí? Entonces, hablábamos ya también de la dependencia alimenticia, económica y alimenticia que hoy estamos ya viviendo en México. Este plan tal vez no es ese plan tal vez no es de este sexenio. Yo comentábamos ya en una sesión anterior, la política pública para el campo más o menos, te has de dar cuenta, se empezó a desmantelar desde hace más o menos unos 40 años, ¿sí? Que era un plan tal vez para quitar, para sacar las manos del gobierno, para sacar las manos del Estado, del campo, era un plan hasta 2050, con esos subsidios verdes, subsidios ámbar, plasmados ahí en el Tratado de Libre Comercio, Telecán, ¿ahora qué es? Telecán, ¿no? Este gobierno, si el plan iba hasta 2050, este gobierno llegó y de tajo echó a andar, cortó el tiempo en el cual se iba a lograr sacar las manos el Estado del campo, ¿sí? Era paulatino que el gobierno iba sacando las manos del campo. Este gobierno llegó y de tajo sacó las manos del campo, ¿sí? Y hoy aquí vemos cómo los productores, ahorita está ardiendo Sinaloa, está ardiendo Chihuahua, están ardiendo todos los estados del norte, porque allá les están eliminando el acceso a la energía eléctrica, el acceso al agua, ¿sí? Los precios de los fertilizantes. Literalmente de arder, de fuego. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, sí, eso entonces, es nacional, Chiapas está igual. Entonces hoy estamos en manos de los productores y comercializadores, principalmente de Estados Unidos, porque son ellos los que más nos venden comida, son ellos los que más nos venden granos y en particular son ellos los que nos venden más de 20 millones de toneladas de maíz amarillo al año.
Más de 20 millones de toneladas de maíz amarillo nos venden los norteamericanos para alimentar a nuestro ganado, para producir huevo, leche, carne. Ahora, si el gobierno a partir de 2024 se le cumple su capricho de eliminar esas importaciones, pues los mexicanos ya no vamos a tener acceso y ya no vamos a poder comprar siquiera tripa, chicharrón, vamos, la menudencia, los taquitos, que son muy ricos, ya no vamos a tener acceso a eso, a la proteína animal, porque va a ser muy cara, porque ya no lo vamos a poder producir aquí en México. Va a ser muy cara y solo algunos podrán tener acceso a la proteína animal. No sé si me expliqué, pero es grave la situación. No es que esté yo defendiendo a los productores norteamericanos. Estoy pensando en que si eliminan la importación de ese grano, pues a nosotros aquí, ¿de dónde vamos a agarrar leche, huevo, carne? Que no somos autosuficientes, ¿sí? Y de ahí viene el tema de la seguridad social. Y ahí viene el problema con la seguridad pública. Porque si no hay ese tipo de alimentos, claro que el campo va a sufrir mucho vandalismo en el momento que no se tengan esos productos en el mercado. ¿Sí? O sea, no es nada más de cerrar fronteras, ¿no? Se trata No. de quito este programa, pero ya tengo las opciones o la alternativa. El problema, Va a el problema reside ahí. ese vacío. El problema reside ahí, que ellos no están impulsando la generación, la transferencia de tecnología, no lo están impulsando, no lo están trabajando, no lo tienen considerado, ¿sí? ¿Qué alternativa me dan para ya no producir, para ya no importar maíz amarillo? ¿Sí? ¿Están produciendo las semillas a bajo costo que requieren los productores mexicanos? Claro que no, ¿sí? Y si la están produciendo, pero la han tenido ahí resguardada por experiencia, te digo. Los insumos están encareciéndose también, los fertilizantes. Así es. Digo, aunque en las últimas 2 semanas han bajado su precio, sí, pero no llegan a tener el precio que teníamos hace 3, 4 años, de 400, de 600 pesos, 50 kilos de urea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hoy estamos en 800 pesos, un bulto de 50 kilos de urea. No se digan los fertilizantes compuestos, que son más caros. Entonces, ahí no estamos trabajando, o México no está trabajando, o este gobierno no está trabajando en generar los fertilizantes o los insumos que sean más efectivos y que sean más económicos para que el productor mexicano que está cultivando maíz cada vez tenga mayor rendimiento y que sea un grano de mayor calidad. No lo estamos viviendo. Y asimismo estamos viendo cómo este gobierno vino a dar al traste, vino a desorganizar a la sociedad mexicana y no se diga a los productores del campo. Totalmente independientes, totalmente individualizados, totalmente desorganizados. Y usted sabe que una sociedad desorganizada es una sociedad muy endeble, muy dependiente, muy débil, sin saber ni poder defenderse de cualquier embate de un político o de nada. No se puede defender de nada. Son dos cosas que esclavizan a los hombres, el hambre y la falta de educación. Y creo que tenemos los dos factores de los cuales estamos hablando. Dos preguntas más, amigo. Estabas hablando de que teníamos que importar 20 millones de granos, maíces amarillos. Y en blanco, ¿cuánto tenemos que importar para poder cubrir la demanda mexicana?
Ahí va, en los 20 millones es O sea, general. tenemos un Más o déficit menos. de 20 millones de toneladas. Mira, ellos han estado hablando en sus otros datos y en sus estadísticas oficiales, ellos han estado hablando desde hace años y hoy más, dicen que somos autosuficientes en maíz blanco. No es cierto, No es cierto, claro. porque podemos ver que Chiapas, todo el sur del país, tiene una escasez de maíz, de grano, al menos 4 meses por año. Y te estoy hablando de la cosecha que está en el norte, se cosecha en mayo, junio, pero en México no tenemos maíz de junio, julio, agosto, septiembre. ¿No? Que es cuando se produce aquí en Chiapas. Es cuando se está produciendo, pero grano físico no lo hay. ¿Sí? Es cuando hace falta ese maíz y nos están faltando entre 4 millones y 6 millones de toneladas de maíz blanco en México, ¿sí? Al año. ¿Por qué? Porque esa cantidad, y no es reclamo, esa cantidad de maíz, más o menos 3 millones de toneladas de maíz blanco, son los que se van a la alimentación del ganado en México, ¿sí? Que es lo que se consume más o menos entre los pequeños y medianos ganaderos, pues es maíz blanco que tienen acceso por el precio, por la cercanía, por la rapidez de acceder al grano que necesitan para sus animales, ¿sí? El maíz que alimenta... Parte, líder, porque nosotros cuando hablamos de maíz estamos pensando en las tortillas, en las gorditas. Y tú has estado haciendo hincapié mucho de que también es para la producción de aves, de cerdos, de ganado, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas son alimentos. Claro. Mire, en México, ya hemos dicho, México produce más o menos 16 millones de toneladas de maíz blanco entre primavera, verano, otoño, invierno. Okay. ¿Sí? Apenas entre 3 y 5 millones de toneladas de maíz amarillo son las que se producen en el país, ¿sí? México no está produciendo más de 22 millones de toneladas de maíz al año. Y ellos hablan, en sus otros datos y en sus estadísticas oficiales, hablan de 27, 28 millones de toneladas. Es una gran mentira, ¿sí? Porque ellos hablan en un mundo ideal, hablando de ese tema del mundo ideal, todo sacado a colación en estos últimos días, ¿sí? Ese mundo ideal que ellos viven, donde creen que hay suficiente agua, los temporales de lluvia son normales, digamos, ¿sí? O sea, los distritos de riego están operando a su máxima capacidad. Y no es cierto. Tenemos también inundaciones, tenemos también heladas, tenemos granizadas, tenemos de todo eso. Y ellos no consideran eso, ¿sí? Mientras los productores nos andamos desgarrando las vestiduras acá, porque no nos alcanza para los fertilizantes, no nos alcanza para pagar la maquinaria, los servicios de maquinaria, no nos alcanza para pagar las refacciones de nuestra maquinaria, no tenemos en dónde resguardar, almacenar para mantener en buena condición nuestra cosecha, ¿sí? Ellos hablan en ese mundo ideal y no tenemos 27, 28 millones de toneladas. Que si nos vamos lejos a producir anualmente 24 millones de toneladas, es mucho ruido, ¿sí? Y que estamos requiriendo alrededor de 20 o 22 millones de toneladas más, ¿no? Así es correcto. La otra parte, la parte de la corrupción. O sea, se supone que Segalmex viene a resolver un vacío que se dejó desde hace ya muchos años en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari al desaparecer las bodegas rurales, ¿no? Y dejamos totalmente inermes a los productores porque pues nunca los capacitamos y les enseñamos a la comercialización.
mucho menos a la transformación de sus productos del país. Y en esta ocasión se retoma lo que era prácticamente la Boruconsa de esos años y dirigido exactamente por Ignacio Valle, con toda esa nomenclatura de bandolerismo que existió en Boruconsa y que en esta ocasión prácticamente no se repite solo el proceso de corrupción, sino que se acrecenta, se incrementa y ahí la aplicación de la ley para los verdaderos responsables. Doctor, dicen que no son iguales. Decimos que, o se dice que son peores. Nosotros hemos dicho que estos son mejores. Para el caso de Segalmex, don Nacho y toda la cuadrilla vienen a dirigir un proyecto que les quedó inconcluso en aquel periodo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. En ese periodo, cuando manejaron Boruconsa, cuando manejaron Conasupo y todo eso, en ese periodo no terminaron su objetivo, vamos. Y hoy vinieron a concluirlo. No, vinieron a concluirlo y ya se llevaron ¿cuánto? En 4 años se están llevando, en 2 años se llevaron 9,000, 10,000 millones de pesos, ¿sí? En 3, 4 años no debe de andar ese monto en menos de 15,000 millones de pesos, con los cuales se están desfalcando a las arcas públicas, a las arcas nacionales, ¿sí? ¿Y dónde están esos recursos? ¿Y dónde están esos personajes? ¿Dónde está el castigo o la sanción que deben de tener? Y entonces, mire, estamos viviendo hoy en una polarización y de verdad que estamos viviendo de manera muy difícil quienes estamos metidos en el tema del análisis de las políticas públicas y de la parte económico organizacional del sector primario. Porque aún así es increíble que vemos cómo los programas asistencialistas son suficientes para cubrir el gran atraco que está sufriendo el pueblo mexicano. Las mañaneras y los programas asistencialistas son suficientes para cubrir el gran robo que transparentemente están llevando a cabo este gobierno. Y digo transparentemente porque todos los días nos dicen que le van a meter más dinero a Dos Bocas, que le van a meter más dinero al tren de no sé dónde, que le van a meter más dinero a... Si bien sabemos que esas obras, al menos ahorita, no deben de ser o no son prioritarias para el país, ¿sí? ¿Qué tanto beneficio le va a traer el Tren Maya a Oaxaca, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué beneficio le va a traer el Tren Maya a Colima, ¿sí? A Sinaloa? Como lo hicieron con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México allá antes poco, ¿sí? ¿Qué le afectaba a Chiapas? ¿O qué le afectaba a Guerrero esa inversión? ¿Sí? Que no era inversión pública, era inversión privada. Pero bueno, ahí es donde reside el grave problema para los mexicanos. Es que hoy estamos viviendo, o están viviendo, se supone muy cómodamente, sin trabajar, esperando, recibiendo esos apoyos de los programas asistencialistas de este gobierno, no sabiendo o no queriéndose dar cuenta que al final de todo esto, el más perjudicado va a terminar siendo quien está recibiendo esos apoyos. Y los más perjudicados van a terminar siendo las nuevas generaciones que hoy están saliendo a la vida, que hoy están saliendo al mundo, ¿sí? Porque hoy están saliendo a la vida y al mundo nuevas generaciones creyendo, pensando
que el Estado, que el gobierno tiene la obligación de mantenerlos. Y no es así. El gobierno está obligado a poner las condiciones para que haya inversiones y haya seguridad pública y haya salud pública, para que haya esas condiciones, para que se generen los empleos, para que se generen los ingresos que esa sociedad joven requiere. Nosotros, no nada más nosotros somos los responsables de que México mañana no tenga un buen futuro. También son los responsables los jóvenes que hoy están saliendo a la vida pensando que las becas sin merecerlo, que los subsidios sin merecerse, se tengan que tener el gobierno la obligación de otorgarlos. No es una crítica porque no están atendiendo al cambio. Es una crítica porque eso nos va a generar problemas a los sectores a los sectores económicos que hoy están trabajando, ¿sí? Eso es lo que va a generar la problemática. Por ahí ya estamos viendo una nota donde la industria ya le está haciendo falta más o menos un 30% de profesional técnico capacitado para la producción, ¿sí? Así estamos en nuestro México. Vale decir que se hizo realidad aquel viejo apotegma de que mantenga el gobierno. Antes se hacía de manera peyorativa, pero ahora es una realidad. Ahora es realidad. Un gran sector improductivo, que ojalá pudieran en un momento dado canalizarlo a obtener ciertos beneficios para la sociedad y no solo exclusivamente para la persona que está recibiendo ese. Doctor, pero entonces, ¿qué caso tiene que México sea país? Igual podemos ser un estado protegido por Estados Unidos, a ver si los norteamericanos nos quieren seguir manteniendo así como estamos, ¿sí? ¿Qué caso tiene que México sea una nación, entre comillas, independiente? ¿Sí? Nosotros sí vemos el riesgo, sí vemos el riesgo de llegar y no estamos lejos, en más o menos para el 2026 estamos calculando que si la política pública sigue o este esquema político sigue, más o menos para 2026 vamos a estar viviendo el tema de las expropiaciones que no hace mucho se vivió en Venezuela, ¿sí? Y al siguiente año no vamos a estar lejos ya de estar viviendo, no vamos a estar lejos de estar viviendo las largas filas que se hacen diariamente en los centros donde el gobierno está entregando las despensas, ¿sí? Entonces, México tiene potencial productivo. Lo que no tiene México es un gobierno con una visión productiva, con una visión de desarrollo, con una visión constructiva, ¿sí? Tiene un gobierno o quieren terminar de implantar un sistema político donde mantengan a la población estirando la mano y ellos ser los dueños de este gran negocio. Criticaron mucho a los neoliberales, a aquellos corruptos, y hoy ellos mejoraron esas actitudes, mejoraron esas acciones y son totalmente transparentes. Claro. No podemos permitir que nos conviertan en granjas sociales, ¿no? Eso es lo que de alguna manera estás declarando al decir. Me acordé de esa frase, pero son palabras mayores. Es que si nos van a estar manteniendo en todo con la finalidad de legitimar el voto en todos los procesos electorales, vamos a hacer eso, granjas sociales. Y eso es lo que debemos de evitar los hombres que tenemos conciencia y los que de alguna manera hemos cultivado un poco la intelectualidad. El problema es que ha tocado
este gobierno ha tenido la gran inteligencia de tocar a la sociedad, eh, eh, la que la más vulnerable en el tema del análisis de la política y de lo económico, ¿no? En el análisis de lo que es en generar el trabajo productivo, ¿sí? Los jóvenes, pues mientras menos esfuerzo hagan, pareciera que ellos están bien, ¿no? Las personas de la tercera edad, de los adultos mayores, pues en definitiva ellos, pues ya su capacidad de productiva o de trabajo, pues los hace de verdad dependientes, pero ese es un programa de verdad muy imprescindible, ¿sí? El que debe contar la sociedad mexicana. Pero aquí debemos de ver a quién sí se le aplica y a quién no, porque no hay recursos suficientes para otorgarlo de manera universal, ¿sí? Correcto. Entonces, debemos de analizar bien. No están mal los programas sociales asistencialistas siempre y cuando obliguen y comprometan al beneficiario a entregar resultados para su mejoría. Eso nos da la posibilidad de la parte productiva, ¿no? Pero estos programas son asistencialistas porque nada más te lo entregan y ya tú haz lo que quieras. Hoy vemos a los jóvenes con más celulares, con tiempo aire, ¿sí? con, con más vicios, ¿sí? Y con menos calidad de conocimientos científicos, digamos, o conocimientos escolares, ¿sí? Okay. Entonces, esa dependencia, pues, nos va a llevar a un México no muy largo plazo, no, en un mediano plazo, nos va a llevar a un México de verdad improductivo, teniendo tantas capacidades y con eso, con esa eliminación de capacidades mentales, técnicas y todo eso, nos lleva a que todo el potencial productivo que se supone hoy estamos protegiendo o están trabajando para protegerlo, entonces sí van a venir con toda la facilidad las empresas transnacionales a implantarse en un país, a explotar toda esa riqueza, porque los mexicanos simplemente no saben qué hacer y no pueden hacer nada con esa riqueza que tienen, ¿sí? Correcto. Muy bien, líder, pues te agradecemos mucho que nos hayas dado luces respecto al tema del maíz, que al final de cuentas impactan en también el quehacer social y político de México y también en los bolsillos, que tú lo has estado declarando de manera muy sencilla, la incapacidad que hemos tenido, no solamente como sector campesino, sino como gobierno, de no poder estar a la altura del cumplimiento de las necesidades primigenias en la alimentación, puesto que somos eficientes en granos y no estamos haciendo nada por retomar ese papel y elevar el nivel de políticas públicas a la de seguridad nacional. ¿Algo más que tengas que aportar, líder, ya para cerrar? Bueno, ya para cerrar, agradecer todo el espacio, tus micrófonos para llegar pues, al pueblo de México, invitarlos y decirles que nos informemos o que nos hagamos de información más real, que veamos nuestro entorno en donde vivimos y que de ahí tomemos el análisis, de ahí hagamos el análisis para tomar una decisión y que nos involucremos en los temas políticos. Claro. Nos involucremos en los temas políticos porque ahí está el problema que hoy estamos viviendo. Somos una sociedad tal vez muy politizada, pero muy politizada para el tema, para agravar los temas productivos, ¿sí?
pareciera que con estos programas asistencialistas, tal vez no de ahorita, desde años anteriores, estamos siendo ya una sociedad con menos ganas de trabajar, con menos ánimos de trabajar. El hecho de que los anteriores hayan sido corruptos, hayan hecho lo que hayan hecho, no les da derecho a los que hoy están a hacer lo mismo o a hacerlo mejor. No les da derecho a robar más. Es que eso ya lo vivimos en el pasado, es que no, el pasado es pasado y ahí ya no puedes remediar nada. Lo que tenemos que hacer los mexicanos es tomar la decisión ahorita, ¿sí? Para que mañana estemos en una mejor condición. Los programas asistencialistas no son los que van a generar una mejor condición para la sociedad. Lo que genera una mejor condición económica y social y de seguridad pública es el trabajo. Es que el gobierno tiene que generar estrategias, programas, tiene que asignar presupuestos para invertir con los productores, para arriesgar con los productores del campo, para fortalecer las capacidades y para lograr explotar, lograr aprovechar el potencial productivo que tenemos los mexicanos y nuestras tierras. Pues muchas gracias, Juan Pablo Rojas, líder de la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México. Él es el que preside en este momento la organización campesina ya desde hace muchos años. No ha bajado la guardia, la defensa a nivel nacional, sigue propugnando porque hayan cambios, programas y proyectos en cada una de las entidades federativas en donde se produce el maíz. Y bueno, pues su análisis y su crítica nos sirve para que generemos opinión en estos programas y llegue directamente a la sociedad y cada quien genere sus propias conclusiones. En lo particular, te agradecemos mucho como Cronos Grupo Multimedios, Juan Pablo, porque pues nos enriqueces con tus aportaciones intelectuales. Ya sabemos muy bien que lo llevas a la práctica y sé que estás muy ocupado y preocupado por lo que viene para México, en la inteligencia de que estamos en la antesala de las elecciones madre. Vamos a elegir diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y sobre todo la presidencia de la República. Yo creo que es tiempo en que hagamos conciencia de cómo vamos a responsabilizarnos del voto que emitamos y que sea para bien no solamente de los mexicanos, sino para todo México. Soy Eddie Cruz Mansur, conduje entrevista para Grupo Cronos Multimedios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nos vemos en el próximo segmento. Gracias, líder. Un abrazo. Gracias y saludos a todos.